¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, genial. Bueno, yo tanto como genial no, pero bien sí. No, yo genial tampoco. No, bien, pero Genial lo has dicho tú, Lo ¿no? he dicho yo. Claro. Genial estás tú. Hable por usted. Eso es otra cosa. Hay que saber valorar lo que se tiene, no lo que falta. Ah, Claro. muy bien, muy bien. Ya. Eso es lo más importante. No va a pasar como el puente ese, una anécdota que me contó mi chica, que de una gente que le pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, yo, muy bien, bien, pero muy bien. Y de pronto empieza a decir, bueno, pero tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Muy llamativo porque me dijo en menos de 3 segundos, bien. Digo, pues me alegro mucho, mira, a mí no me va tan bien, tal. Y bueno, pues tenía confianza con él como para abrirme así. Y me dice, bueno, mal, a mí mal. Es una anécdota increíble, ¿vale? Bueno, es que tú sabes que esto a lo que me dedico tampoco, mal. No, pero es que hay Es una... una convención social y punto. ¿Qué tal estás? Bien, yo bien. Algunos dicen muy bien, yo siempre he dicho, pero muy bien, ¿tú sabes lo que es estar muy bien? Y te dicen, sí, muy bien. Bueno, si yo te conozco y sé que no estás muy bien, ¿por qué me dices a mí muy bien? ¿A quién pretende engañar? ¿Me Bueno, no, cuando ya la gente entra en otro... En otra dinámica. No, Bueno. cuando ya tiene un mayor grado de relación, ya de amistad total, no es fácil que te digan eso, porque si hay amistad no puedes fingir esas cosas. Pero con estas cosas que cuando te encuentras gente en la que hay nada, un conocimiento de... no de causa, de nada, vamos, de que les conoces accidentalmente por cualquier cosa con los que has coincidido, eso sí, ahí sí se saca la careta, sí, la máscara. Bien, porque bueno, pues decir, no vas a ir por ahí, bien, es una convención social y punto. Yo creo, ¿no? Bien, es lo que suele decir la gente. Yo no, porque yo soy muy bocazas y soy muy así, ¿qué tal? No, fíjate, me ha pasado esto, lo que sé. O bueno, bien, regular, voy tirando. Pero es que cuando la gente dice muy bien, dices, ostras, ¿cómo debe de estar para estar muy bien? Eso debe ser el paraíso. Yo he estado bien, muy pocas veces, pero también depende cómo categorices el bien o el regular o el mal. Igual yo estoy mejor de lo que me creo, pero siempre tal, y ellos no están tan bien, pero en fin, es complicado, pero no sé, no me gusta que la gente tenga esas posturas tan, a veces, pues un poco falsas. Yo me acuerdo, yo le decía un cuento porque mi abuela era de las personas que le preguntaba, ¿qué tal, Fela? ¿Cómo está? Y ella decía, bueno, bien, no como yo quiero, sino como la vida quiere. Ah, Ella decía, no como yo quiero, sino como la vida quiere. Y ahí lo dejaba. Es decir, por tanto, no te decía si estaba bien o estaba mal, sino que iba un poco tirando como hacemos todos, ¿no? Que hoy en día estás bien, otro día estás regular, otro día estás mucho más eufórico, otro día estás mucho menos eufórico y así. Porque yo creo que es muy difícil de verdad estar así linealmente bien. No sé qué piensas tú. Pero ¿qué es la felicidad feliz? Pues sí, en algún momentito sí, pero son islas en tu vida de felicidad. Pero decir que soy feliz, bueno, yo ni de cuenta. Pero bueno, pues Claro, te estamos robando el tiempo. sí. no, estamos produciendo un tiempo. Ah, mira, qué interesante. Uy, qué bonito. Estamos produciendo un tiempo. Bien, sí. Porque por lo menos esa forma quizás de lo que estamos manifestando, sí, en verdad. Eso tiene razón. Muy bien. En fin. Un equilibrio Equilibrio. es lo que hay que tener en la vida. Un equilibrio Claro, sí, pero... para que estar bien. Yo siempre he dicho, la teoría la sabemos casi todos, personas que hemos leído algo y que nos hemos preocupado por estar ahí, ¿no? Un poco en el conocimiento y pues, en definitiva, que la teoría nos la solemos saber. Ahora, ¿cómo llegamos al equilibrio? O sea, lo sabemos, incluso tenemos esas herramientas, pero
no os creéis que a mí me parece que no es fácil, aunque tengas las herramientas No es tan difícil. teóricas. A ver, yo creo que para cada uno tiene su vivencia. Claro, no es difícil. Yo para mí, por ejemplo, tener un equilibrio, que creo que no soy bipolar, pues me es más fácil a lo mejor que para otra persona con otro tipo de cuestiones. Pero claro, yo por ejemplo en mi familia, mi padre siempre ha sido súper negativo, todo era negro, no era blanco y negro, era todo negro. Y mi madre también, pero mi padre sobre todo, es que era imposible con él. Y yo creo que eso pues lo llevo yo arrastrando y ahora intento verlo todo positivo, intento ver pues la parte positiva, dejar la negativa a un lado, porque si no, no puedes vivir. Sí. Ajá. Así que yo me preguntan qué tal, pues lo que dice ella, bien. ¿Por qué vas a fijarte en lo malo? Pues bien. Sí. Tienes que sacar la parte positiva. ¿No hay más eventos así, Virginia? ¿De cuál? Próximamente, a ver si, pues de este tipo que habéis hecho, lo que hace a veces Menasa o algo. Sí, el día O tú. 16 Ay, hay un recital de Menasa en la escuela que os lo recomiendo. En Madrid. Madrid, genial. Es que se me hace cuesta arriba. Pero pues es negativo, pero ir a Madrid se me hace cuesta arriba. El 16. Día 16 a las 7 de la tarde. Y luego, el día 23, bailamos en Madrid también. El nuevo espectáculo de poesía y flamenco. Amor, locura y poesía. En la calle La Palma. ¿qué hicisteis ya este? Mm. Eso que lo hacéis una vez al Una mes. vez al mes lo hacemos. Generalmente o el último sábado o el anteúltimo. Allí lo estamos haciendo en la calle de La Palma, en un teatrito muy bonito que hay allí, muy apañado. ¿Eso por qué suena, Es el día 23. Esos son ahí porque en la escuela nuestra no podemos taconear. Pero digo, ¿en qué zona es esa la calle La Ah, Palma? zona, el número 18. Pero- Muy cerca de... ¿Sabes dónde está la escuela de música creativa? No. La plaza del 2 de mayo. Sí. Ah, la plaza de Alma. Ahí. Está por Malasaña. por ahí. Sí, sí, Ah, ya. al lado de la plaza del 2 de mayo. Eso es el día 23, ¿no? Es el día 23. Y el día 30 hay otro recital de Menasa. Hay siempre 2 al mes recitales de Menasa, que suele ser el segundo y el cuarto sábado. Y el tercero el baile. Y el día 29 hay un concierto de Clemence Lonis, que es otra compañera que canta los poemas de Menasa. Muy bien, canta precioso. Y es el día 29 también en la calle La Palma, en la Escuela de Música Creativa. Eso está en la página. Eso está en Está internet. en la página web de la escuela, en www.grupocero.org, en la agenda. Ahí si entráis en la agenda veis todos Por eso los, que es mejor que ir ahí, porque si no... Sí. los eventos que hay. De todas formas yo os lo iré recordando. Ahora el más cercano es el recital de Menasa del día 16, que es una preciosidad los recitales. Yo creo que una vez os he visto aquí en Alcalá, en el distrito 4. Ah, el baile. El baile, sí. Sí, está siendo una preciosidad. Está Eras tú, ¿no? Sí, está el vídeo de la última actuación ahora en YouTube, que lo subimos el otro día. Es maravilloso, es una maravilla. Yo lo vi y dije, wow. Sí, es un espectáculo de mucha calidad. Ya llevamos muchos años, desde el 2011, estamos trabajando esa fusión poesía y flamenco. Está muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando entonces, estamos en el curso de psicoanálisis de estructuras clínicas, depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar, ¿no? Y estamos hablando ahora del trastorno bipolar, esa enfermedad que dijimos que se caracteriza porque tiene fases de depresión y de manía que se van alternando cíclicamente. Que la fase
de depresión, ya hemos ido hablando de la depresión, de la melancolía, cómo se caracteriza, que está la identificación con el objeto perdido y sobre todo se diferencia del duelo por esas autocríticas y esas autohumillaciones que hace el deprimido, ¿no? El melancólico, porque se ha identificado con el objeto, está ahora en su propio yo y entonces el objeto es castigado por su super yo, ¿no? Y veíamos cómo en la melancolía hay como una especie de liberación de ese yugo y el yo se libera, tiene una sensación de triunfo, entonces hay un estado de alegría exacerbado, también exagerado, y que le lleva a realizar mucha actividad y meterse, implicarse en muchas actividades, en muchos casos superiores a lo que puede, ¿no? Lo que la realidad te indica. Vemos ahí como son dos estados anímicos, ¿no? Uno caracterizado por un profundo dolor psíquico y además esas autoagresiones y otro que es justo lo contrario, alegría, fiesta, ¿no? Pero que en los dos casos son enfermedades. Son enfermedades, ¿no? Es decir, que todo en psicoanálisis es una cosa de cantidad. Una regulación, lo que el psicoanálisis nos ayuda es a regular cantidades en el aparato psíquico y eso te hace vivir en un estado más saludable. Porque después, ya nos decía el poeta cubano José Martí, que la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Es decir, que si uno no hace un trabajo, difícilmente va a poder obtener ningún grado de felicidad, porque es en ese camino del trabajo que uno se encuentra, ¿no? Con esos estados de felicidad, que también la felicidad es un poco una argucia del sistema, porque a veces te vende la felicidad en el supermercado, ¿no? Dice, compre esto, llévese 2 kilos de felicidad, como si fuera así, ¿no? La felicidad, y no. Es un trabajo, y hacer un trabajo personal en análisis lo que permite es obtener ese equilibrio dentro del desequilibrio, porque siempre el aparato psíquico está en contradicción, siempre hay conflicto entre los deseos inconscientes y entre la realidad o entre la moral, que también está, ¿no? La censura, el yo, que quiere otras cosas, o sea, siempre hay un desequilibrio psíquico, siempre hay cierto grado de malestar, de angustia, que también son normales y que si algo nos enseña el psicoanálisis es arreglárnoslas con la angustia, arreglárnoslas con la culpa, que es consecuente siempre después de todo acto de goce, ¿no? Gozas mucho, mucho y después sientes culpa, sobre todo esto es a la mujer, que le pasa mucho a las mujeres, ¿no? Después, dice, antes del acto, angustia, después del acto, culpa. Bueno, pero el psicoanálisis no es que te dé la felicidad, sino que te ayuda a arreglártela con esas cosas que nos pasan a todos por ser humanos, ¿no? De otra manera, que ya no te importen tanto algunas cosas, ¿no? Hace poco leía una entrevista de Woody Allen que le hacían, muy interesante, porque después extractaron solamente de esa entrevista que el psicoanálisis no servía. Sacaron eso como titular en los periódicos, ¿no? Cuando Woody Allen, que se ha psicoanalizado y se psicoanaliza, ¿no? Lo que decía era que el psicoanálisis no servía como uno quiere que sirva, que uno quiere empezar a psicoanalizarse, ¿no? Y que como si fuera una varita mágica el psicoanálisis, pero que el psicoanálisis te ayuda a pues gestionar más tus emociones, a no ir ahí en caliente y armar un lío con la gente, sino que te permite pensar las cosas antes, reflexionar, ¿no? Hacer las cosas mucho más livianas de lo que en un principio a uno le parecen, ¿no? Lo explicaba muy bien, de una manera muy sencilla explicaba muy bien lo que es el psicoanálisis y es verdad, es lo que te ayuda a vivir de una manera más saludable, ¿no? Menos esas cosas que solemos a veces resolver de manera un poco explosiva, tanto con los otros como con uno mismo, porque a veces nos explota en uno mismo, ¿no? De todas maneras, la etapa de la madurez avanzada hace
hace que pensemos así sin necesidad del psicoanálisis y frenarse previamente, pensar las cosas antes de hacerlas. Bueno, ¿sabes por qué es eso? Porque hay dos sentimientos que son humanos y cruciales en la vida que en la etapa de la madurez se reducen, que son los celos y la envidia. Entonces te hace ver las cosas de otra De manera. otra manera. Es verdad. Y da menos importancia a cosas que no tienen. Es verdad. Pero también es verdad que hay personas que están en esa etapa. Que lo necesitan porque no llegan a ese estado, ni mucho menos. Claro. Y para llegar a esa edad ya, hay muchas personas, como te dices, que lo necesitan para poder llegar a esa edad. Pues he dicho que en la madurez avanzada, ¿no? Pero también en eso se produce lo que ya dijo ahorita sobre el pensamiento martiano. Es decir, la madurez no es nada más que el proceso del trabajo en la vida. Es decir, Las experiencias, enseñando. lo que decía, que lo que se obtiene es a través del trabajo, esa felicidad o esa tranquilidad. Eso que tú planteabas del pensamiento martiano. Él hablaba de la madurez, pero la madurez no es nada más que un proceso de trabajo en la vida, es decir, en los años. Y los años son los que te van dando ese trabajo que vas haciendo en la vida, te das cuenta durante años, es lo que te va dando esa calma, ese reposo, ese poder ver las cosas a distancia, ya sin, es decir, que a veces sabes lo que va a pasar incluso, y la gente no es que seas adivino, es que sencillamente nada más que te paras así, observa un poco y ya sabes lo que va a suceder. Y yo creo que ahí está también en ese proceso en el psicoanálisis que tú hablabas, que el psicoanálisis también es un poco de sabiduría, de equilibrio. Pero hombre, eso supone lo que estáis comentando los dos, que todas las personas que llegan a una cierta edad como que han alcanzado un equilibrio estable psíquico, y yo no creo que sea así. Yo también. Hay todo tipo de personas, o sea, ves gente que no son tan mayores y ves que han llegado a la iluminación o lo que sea, y luego ves gente muy mayor que está muy amarrada. Eso significa que el trabajo no lo han hecho, no lo hace todo el mundo por el simple hecho de llegar a una edad. El trabajo debe ser personal, yo no estoy de acuerdo. Claro. Claro, que el paso del tiempo por sí mismo en muchos casos lo que hace es agudizar, ¿no?, esa personalidad o esa enfermedad, esa neurosis, porque la neurosis existe, o sea, que la neurosis está y es lo que dificulta en la mayoría de los casos el poder vivir tranquilo, el poder vivir bien, el poder alcanzar el goce, ¿no?, de la vida. Es la neurosis, no es otra cosa. Y claro, en uno es una cosa de cantidad, en uno la neurosis puede ser así, pero en otro la neurosis puede ser así. Entonces, el análisis te ayuda a reducir la neurosis, porque si no fuera por uno, la vida sería muy sencilla. Es uno la que se la... La neurosis, ese tipo de problema no le tengo yo muy claro lo que es. La neurosis es lo que te aleja de la realidad. Lo que te aleja de la realidad, pero también te aleja, por ejemplo, otros tipos de la histeria, ¿no? Y que es una neurosis. La histeria es una neurosis. ¿No? Es neurosis o psicosis, ¿no? Es una cosa de cantidad. ¿Todos son neurosis? Sí, la histeria es una neurosis de transferencia, la neurosis obsesiva es una neurosis de transferencia y la fobia es una neurosis de transferencia. Luego, dentro de las neurosis actuales tenemos la neurosis de angustia, la hipocondría y la neurastenia, ¿no? Luego tenemos la psicosis. Y luego las enfermedades psicosomáticas, que ya son otra cosa, porque las enfermedades psicosomáticas ya está afectado el cuerpo, no solamente de carácter psíquico. La depresión, justo la depresión está ahí, se llama una neuropsicosis narcisista, porque está un poco entre medias entre la neurosis y la psicosis, la depresión. Pero sí, las neurosis son esas enfermedades psíquicas que lo que te hacen es que te alejan de la realidad, te meten en tu mundo psíquico. Y el mundo psíquico no es mejor que el mundo real. A veces vemos el mundo real y dices, uff, el mundo, ¿cómo está? Pero no, pero el mundo psíquico no es mejor que el mundo real. Es decir, que uno se puede meter en su mundo psíquico y estar en un infierno. Porque no lo controlas, ¿no? En este caso, porque no lo controlas. No se puede controlar, solo lo puedes psicoanalizar. Psicoanalizar para estar
un poquito más en la realidad, estar en la realidad, no tan metido en tu mundo psíquico. Eso es para gente que está muy aislada. Ese tipo de No, no tiene por qué estar aislada, ¿eh? Puede ser gente que está en tu trabajo, compañeros, o sea, el mundo está lleno de neuróticos. Es que a lo mejor yo tengo eso. Casi todo el mundo. Digo, en mayor o menor grado, pero la neurosis está ahí, está lleno el mundo de neuróticos. Freud decía, me da vergüenza decirlo, pero todo el mundo tendría que psicoanalizarse. Y llegará un tiempo donde, si así, lo extraño sea no psicoanalizarse. Porque uno vaya a la seguridad social y estén los psicoanalistas de la seguridad social. Esperemos que no pasen muchos siglos para eso. Pero en los colegios esté el psicoanálisis, en todos lados esté el psicoanálisis. Igual que ahora están las matemáticas, pero fijaos, todos los siglos que tuvieron que pasar desde que se descubrieron las matemáticas hasta que las matemáticas están en todos los colegios. Pero pasará mientras en tanto. otros países es más habitual lo del psicoanálisis que aquí, ¿o no? Sí, hay países donde ahora están los sistemas de seguridad social. O en Argentina, por ejemplo, hubo una época donde Argentina fue la Grecia clásica, que ahí el psicoanálisis estaba en la seguridad social, todo el mundo se psicoanalizaba. En Estados Unidos es donde más, ¿no? En Estados Unidos también hay mucho psicoanálisis. Sí, es que también es la versión estadounidense del psicoanálisis que ellos tienen, pero Y sí. como un hobby, algunos lo tienen como un hobby todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses. Bueno, que se puede considerar, porque es un placer, es algo que te da placer, por ese sentido de que como regula las cantidades en el aparato psíquico, la interpretación tiene un efecto placentero, porque la interpretación lo que hace es que elimina una represión, ¿no? Al ponerle palabras, al interpretarte algo que te está afectando, que te está pasando, ¿no? Porque lo inconsciente es algo que te pasa. Y no es que no sepas qué te pasa, tú sabes que te pasa algo, pero no sabes decir exactamente qué es lo que te pasa. Eso es lo inconsciente, ¿no? Entonces, al ponerlo palabras, eso se convierte en conocimiento. Y hay una represión que ya deja de tener sentido. Se libera una cantidad de energía que estaba reprimida. Y esa liberación de la energía da placer. Y aparte luego, con esa energía la puedes poner en el amor, en el trabajo, en la sublimación, en lo que sea, ¿no? Pero ya de hecho de por sí es placentera la interpretación, te libera de una represión. Es otra manera de ver el mundo, de ver las cosas, el psicoanálisis, es otra interpretación de las cosas. Entonces también te abre la mente, te abre otras puertas que estaban cerradas para ti, te abre posibilidades. Te lleva también a llevarte mejor contigo mismo, porque como vemos en el estado en esta estructura psicosis maníaco-depresiva, lo que hay es una relación conflictiva entre el yo y el super yo, que siempre hay esa relación conflictiva en todas las personas, entre el yo y el super yo, o entre el yo y entre el ello, super yo, porque el yo es la moral, el ello son los deseos infantiles, reprimidos, y el yo es el que está ahí arbitrando esa situación. Entonces, es una cosa de cantidad. Uno lo lleva bien, va regulando esa relación más o menos como puede, hasta que un día no puede. Y entonces llama al psicoanalista, ¿no? Pero también uno puede psicoanalizarse sin necesidad de estar enfermo, porque esa es la característica principal del psicoanálisis frente a cualquier otra. Uno puede psicoanalizarse cuando quiera, sin necesidad de estar enfermo. ¿Para qué? Para psicoanalizarse, para conocerse, para abrir la mente, para activar el otro cerebro, que dice Menasa que tenemos. Porque cuando se lesiona el cerebro, hemos visto ya en personas que tienen lesiones cerebrales, y la otra parte del cerebro que no se ha lesionado es capaz de asumir las funciones de la parte lesionada. Eso ya se están haciendo estudios de plasticidad cerebral donde se ve eso, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es capaz de activarte
en otro cerebro sin necesidad de lesionarte. Es como otra nueva, a tu manera de pensar habitual se suma otra visión de las cosas, otra nueva, entonces ves más, como una linternita que te va alumbrando algo que antes no veías. Y eso, estas personas que viven en el trastorno bipolar, padeciendo este trastorno bipolar, viven en ese conflicto entre ese yo, y aquí en Psicología de las Masas, que he estado estudiando esta semana el tema, nos dice Freud entre el ideal del yo y el yo. El ideal del yo, que el ideal del yo es la primera identificación homosexual que tiene el niño con el progenitor del mismo sexo. Ahí se forja su ideal del yo. Luego va a estar el super yo que es la instancia moral, ¿vale? Pero hasta que Freud plantea el super yo, esta instancia, a lo largo de diferentes textos, depresión, dolor, melancolía, psicología de las masas y análisis del yo, Tótem y Tabú, Moisés y la religión monoteísta, ¿vale? Ahí va a producir el concepto del nombre del Padre, el significante del nombre del Padre, que viene a ser en nuestro aparato psíquico el super yo, ¿no? Como el padre, los padres, las figuras de autoridad internalizadas en nosotros. Ya no hace falta que esté el policía o el juez permanentemente contigo, o papá, que te diga lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Tú tienes ya tu padre interior, ¿no? Que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y a veces es un padre muy riguroso, excesivamente. Se pasa de riguroso, es más riguroso que cualquier juez de ahí del juzgado. Y te juzga demasiado y te castiga demasiado y no te deja vivir, te pone unos límites tan estrictos que no te deja dar un paso. Pero es tu propio padre interior, tu super yo, ¿no? Muy tirano a veces. La moral mata más que la guerra, ¿no? Porque la moral, hay que llevarse bien también uno con su sistema moral, hay que regular, ¿no? El sistema moral, algo a lo que también ayuda el psicoanálisis, porque somos muy moralistas, somos mucho más moralistas de lo que creemos y a la vez mucho más inmorales de lo que nos imaginamos. Entonces es una mezcla explosiva, ¿no? Que uno tiene que ir regulando. Bueno, entonces en el caso de... habíamos visto cómo en los casos de enamoramiento, en el caso de hipnosis, en el caso de la masa, este ideal del yo se separaba del yo y era ocupado. En el caso del enamoramiento lo ocupaba el ser amado, ¿no? Entonces uno lo idealizaba, le atribuía cualidades tremendas porque está en el lugar, lo he puesto en el lugar del ideal del yo. Es mi ideal de hombre, mi ideal de mujer. En el caso de la hipnosis, el hipnotizador ocupaba ese lugar del ideal del yo, por eso el hipnotizador se deja hipnotizar, le atribuye un poder al hipnotizador, un poder de sugestión, y se deja sugestionar hasta cierto punto, porque se han hecho experimentos también de hipnotizados donde le iban dando órdenes, haz la gallina, hacía la gallina, ahora haz tal orden, lo hacía, pero decía, dame el reloj de oro, y decía que no. Es decir, hasta cierto punto se deja sugestionar el hipnotizado. Y en la masa pasa lo mismo. En la masa el lugar del ideal del yo es ocupado, o sea, la persona pone en el lugar de su ideal del yo a un caudillo o a una idea directriz representada por ese caudillo, ¿no? Y además se identifica con otras personas en que todos han puesto en ese lugar del ideal del yo al caudillo. Entonces vemos que el ideal del yo es un lugar del aparato psíquico que se diferencia del yo y donde le podemos poner un objeto exterior en el lugar de nuestro ideal del yo. Pero también se pueden confundir el yo y el ideal del yo y estar como pegados, que es lo que pasa en la manía. Podemos decir que en la melancolía
En la manía hay una confusión del yo con el ideal del yo, y en la melancolía hay una separación del yo y el ideal del yo. Ahora lo vamos a explicar bien. En la melancolía es separación. Y en la manía Se fusionan el yo y el ideal del yo. La separación, cuando se separa, digamos, el yo y el ideal del yo, no se puede soportar durante mucho tiempo, dice Freud, y de cuando en cuando hay regresiones otra vez a esa situación de fusión. ¿No? Porque al yo, o sea, el ideal del yo le plantea al yo ciertas privaciones, ciertas restricciones, ciertas prohibiciones. Pero claro, la regla general es que el yo tiende de vez en cuando a violar esas prohibiciones y esas restricciones, ¿no? Como por ejemplo nos muestra la institución de las fiestas, ¿no? Sociales, que son como una manera, o inicialmente fueron periodos donde quedaban permitidos por ley todos los excesos en las fiestas, ¿no? Es decir, todas esas prohibiciones que se daban durante el año, llegaba el momento de fiesta y se levantaba la prohibición por ley. Entonces eso producía una gran alegría, una característica alegría. Las Saturnales de los romanos y nuestro moderno carnaval vendría a coincidir con esas fiestas de los primitivos, durante las cuales los individuos se entregaban a orgías en las que violaban los mandamientos más sagrados. Esto nos lo explica Freud en el texto Tótem y Tabú, que ya estudiaremos en otro momento. Bueno, pues como también en el carnaval es como que se levantan ciertas prescripciones, ¿no? Se puede insultar, en forma de canto y tal y cual, pero... Bueno, entonces el ideal del yo engloba toda esa suma de restricciones a las que el yo ha de someterse. Cuando retorna del ideal al yo de nuevo, es como si volviese a encontrar un contacto con sí mismo, como si se encontrase a sí mismo. Hasta hay una frase que dice, es que me he encontrado a mí mismo después de tanto tiempo, y hay como una sensación de alegría, es como una magnífica fiesta para el sujeto. De nuevo, esa unión del yo con el ideal del yo, alcanzado el ideal del yo. La coincidencia del yo con el ideal del yo siempre produce una sensación de triunfo. Y al contrario, el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de culpabilidad, puede considerarse como un estado de tensión entre el yo y el ideal del yo, ¿no? Me siento inferior porque me comparo con mi ideal del yo, ¿no? Y la culpabilidad también es en esa tensión de no alcanzar el ideal del yo. En el caso del trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva, el estado afectivo oscila periódicamente, como ya hemos dicho, entre una exagerada depresión a una sensación de extremo bienestar, ¿no? A través de cierto estado intermedio. Estas oscilaciones tienen una amplitud variable, pueden ir desde algo apenas imperceptible, como esa persona que te decía muy bien, muy bien, muy bien, bueno, muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? En una misma frase oscila de muy bien a muy mal, ¿no? Pero también puede ser, como en el caso... ¿Esa forma de responder estaría dentro de la conducta bipolar? Bueno, sí, No tiene por qué tampoco. lo podríamos... Si en el análisis hubiera respondido así, es un discurso bipolar ese. En una misma frase ya se está manifestando bipolar. Pero también puede ir a casos que oscilan desde la extrema melancolía hasta la manía más llamativa, ¿no? Perturbando intensamente la vida de la persona. Claro, nosotros nos vamos a fijar en el discurso. O sea, cuando el paciente viene a la consulta, el psicoanalista no va detrás del paciente para ver su vida como es, si es verdad que está muy bien o que está muy mal. Le basta con lo que dice. Y esa persona, en una misma frase, osciló de muy bien, muy bien, muy bien, a muy mal, muy mal, muy mal. ¿Qué más bipolar que eso, no? En su discurso, es el discurso. Es el discurso lo que es bipolar, es el discurso lo que es depresivo, es el discurso lo que es maníaco. La otra sesión vino y estaba hundido
no quería vivir, era una mierda, y esta sesión viene y resulta que es todopoderoso, puede con todo, se quiere apuntar a 1000 actividades. Ese es el discurso bipolar, ¿no? ¿Y dónde llega el punto? Porque de la manía a veces se puede pasar a perder la noción de la realidad, ¿no? Se pierde. Se llama- Y en la depresión también. También. También se pierde la noción de la realidad. Por eso es de psicosis maníaco-depresiva, porque pierden la noción de la Eso realidad. llega a un punto que pasa, que el sujeto no ve lo que pasa, no sé. No vive en su realidad psíquica. Y no es psicosis total, porque la psicosis lo que hace es que construye una realidad paralela. El psicótico construye una realidad. Va por ahí diciendo que es Dios o que es, ¿no? Y sale a la calle y lo dice, por eso la gente dice, está loco. ¿No? El psicótico es el típico que tú me dices, está loco perdido. Porque construye una realidad paralela a la realidad. Y claro, no coincide con la realidad. Y entonces es muy evidente. El melancólico o el psicótico maníaco depresivo o trastorno bipolar se llama así, no llega a ser una psicosis, pero se llama psicosis maníaco depresiva porque pierde la noción de la realidad. Cuando está en fase maníaca es capaz de hacer cualquier cosa. Sin tener en cuenta la realidad, sin tener en cuenta sus posibilidades reales, ¿no? Es un triunfador, es lo más. Y cuando está en fase melancólica, es una mierda, se quiere morir, se puede matar, se suicida, pierde totalmente la noción de la realidad, porque encima ya hemos dicho que cuando se mata a sí mismo, cuando se suicida no es a sí mismo a quien mata al objeto con el que se ha identificado. O sea, fíjate, qué locura también, qué pérdida de la realidad. Y además no hay acontecimientos exteriores que justifiquen los cambios. Es decir, no es porque haya pasado algo en la realidad exterior que ha pasado de la melancolía a la manía. No es que haya pasado nada que no es del exterior, que es ese conflicto psíquico que hay entre su yo y su ideal del yo, que el yo se ha liberado de ese yugo, se ha fusionado con el ideal del yo, y entonces ahí siente ese poder, ese triunfo, esa fiesta inmensa. Pero no ha pasado nada en la realidad exterior que lo justifique. Entonces podríamos pensarlo, según esta hipótesis que nos trae Freud en este texto, es que eso, se confunde periódicamente el yo con el ideal del yo, después de haber ejercido un riguroso dominio, que es lo que veíamos el otro día, ¿no? Que decíamos que ha estado durante mucho tiempo bajo ese yugo de la conciencia moral, y eso ha hecho que una gran represión de energía también, porque en el melancólico, como ya hemos visto, hay una gran cantidad de libido detenida en el sujeto, que no puede poner en el trabajo, no puede poner en el amor, porque el melancólico no puede trabajar, no puede amar, está ahí toda la libido puesta en ese conflicto interior, que cuando llega a la fase de manía hay como una liberación de energía, que alocadamente la va colocando donde puede el maníaco, pero de una manera sin tener en cuenta la realidad, los límites, ¿no? No tiene en cuenta los límites. Vamos a ver esto ahora porque es muy interesante. Entonces, en el maníaco el ideal del yo y el yo se hallan confundidos, de manera que el sujeto, dominado por un sentimiento de triunfo y satisfacción, ahora ya no es perturbado por crítica alguna, se siente libre de toda inhibición y al abrigo de todo reproche o remordimiento. La miseria del melancólico es la expresión de una oposición muy aguda entre ambas instancias del yo, entre el yo y el ideal del yo, ¿no? Una oposición muy aguda, están muy separados en el melancólico. Entonces, siente culpa, siente inferioridad, ¿no? Aparece la manía de empequeñecimiento y de autohumillación del melancólico. Pero en la manía pasa lo contrario, es el estado de alegría exacerbado, pero también de cólera y violencia en el maníaco.
conlleva cólera y violencia. Es tan intenso, dice, el desgano del melancólico como la aceleración maníaca. La falta de ilusiones del melancólico la podemos comparar con la exuberancia de ilusiones de la manía. Algunos autores dicen que la melancolía se produce frente a cuando se incluye el tercero, frente a la visualización del tercero. El tercero era, como ya hemos mencionado en alguna ocasión, esa figura de el padre o todo aquel que viene a separar al niño de la madre, ¿no? Que le separa de esa madre idealizada, que es la madre fálica, madre todopoderosa, que le ha dado la vida y que le puede dar todo lo que él necesita. Entonces, cuando interviene el padre, el tercero, le separa de esa atribución que ha hecho el niño, porque el tercero viene a decir, mira, no, tu madre tiene que ir a trabajar, tu madre necesita ir al baño, tu madre tiene que irse a cuidar de tu hermanito, tu madre necesita de tu padre, duerme con tu padre y no contigo, tiene que comer, está enferma, o tiene un hobby, o sea, cualquier cosa que le separa al niño de la madre hace función padre, función tercero, que es como decirle al niño, mira, tú no has nacido solo de tu madre ha necesitado de otros seres humanos también para que tú nacieras, para que tú puedas crecer, porque somos una especie mortal que requiere de papá y mamá para la procreación, ¿no? De hombres y mujeres. Esto es algo que el niño hay un momento que está preparado como para poder incluirlo en su psiquismo. Hasta ese momento vivía con esa madre fálica, todopoderosa, ¿no? Entonces, por eso cuando interviene el tercero decimos que la madre fálica queda castrada, quiere decir, es mortal, y yo, entonces, que soy hijo de esta madre mortal, también soy mortal, ¿no? Ese sería el aprendizaje del niño, ¿no? Para inscribirse como un ser humano, un ser de la especie humana, mortal. Entonces, hay autores que dicen que es frente a esa vivencia que el melancólico se deprime. Porque eso que pasa en la niñez no solamente pasa en la niñez, pasa muchas veces en la vida, que nos tenemos que hacer mortales, o sea, circunscribir en esa... tolerar, aceptar esa mortalidad, ¿no? Muchas veces, cada vez que nos pasa algo importante, algo así que nos trastoca, es aceptar la mortalidad en uno. Entonces, la melancolía es cuando uno no, frente a esa vivencia, pero no acepta. Ya dijimos que es como una negación de que el otro puede pensar diferente, de que el otro puede morir, de que el otro tal, pero también es porque niego mi propia mortalidad. Esa es la melancolía. Y la manía también es una negación de la intervención del tercero, pero en otro formato. También lo niega. La melancolía se produciría frente a las diferencias sexuales. Hay padre, hay madre, hay hombre, hay mujer. Y la manía tiende a negar esas diferencias. No hay nada, no hay diferencia, ¿no? Entonces, es habitual que se salga de la psicosis maníaco-depresiva por un trastorno obsesivo-compulsivo. Esto es habitual, por el camino de la neurosis obsesiva, ¿no? Porque como estamos hablando que son estructuras clínicas, ¿no? Estructuras clínicas. Igual que se salga de por la neurosis obsesiva, de la manía o del trastorno bipolar. Del trastorno bipolar por la neurosis obsesiva. Esto es importante porque también en el análisis, el psicoanálisis no hace diagnóstico. No hace diagnóstico hasta el final del psicoanálisis, hasta el final del tratamiento, porque normalmente cuando el paciente llega a análisis viene con una estructura clínica, viene con una máscara, como antes he mencionado, con un padecimiento. Pero a medida que va avanzando en el análisis va cambiando la máscara, se va pasando de un padecimiento a otro, se va pasando de una estructura clínica a otra estructura clínica. Por eso no se hace diagnóstico, hay que dejar que vaya pasando por todas esas posiciones psíquicas hasta que llegue a producir su salud. Es decir, que ya no necesite de ninguna de esas estructuras para poder hablar, para poder psicoanalizarse. ¿Entienden? Entonces, por eso son estructuras. No lo entiendo, porque a ver, si uno tiene una cosa, pues lo tiene. No, Va a tener otra. a medida que se va analizando, va cambiando, va transformándose.
Igual que la enfermedad no es un castigo divino, no es algo con lo que hayas nacido, es algo que se ha producido, has producido inconscientemente, pero has producido esa enfermedad. O lo has heredado, depende, ¿no? Bueno, pero se heredan las frases, la manera de resolver las situaciones conflictivas. No es que vengan los genes, No viene. no, se heredan, para el psicoanálisis lo que dice es que lo que se hereda es una manera de actuar, una manera de pensar, una manera de ver la vida, pero porque lo has escuchado desde pequeñito en casa, a tus padres, pues tu padre era muy negativo, ¿no? Entonces lo has heredado ahí, pero en esas frases, en esa forma de ser de él, que tú atentamente escuchabas y que además te has identificado con él en algún momento, porque era tu padre y querías ser como él. Luego viste que no era muy enriquecedor, pero en algún momento te identificaste con él, ¿no? Entonces, eso es lo que se hereda, pero en la construcción. ¿Y qué cosa es la herencia genética? Bueno, lo que se ha descubierto hasta ahora de los genes es que son un lenguaje. El ADN es un lenguaje. Y las investigaciones psicoanalíticas más modernas llegan a pensar que hasta se puede cambiar el lenguaje genético. Al cambiar la manera, el discurso, al cambiar tu psiquismo, tu manera de pensar. Entonces, son cosas que están en investigación en este momento, ¿no? Pero lo que se sabe de los genes es que son un lenguaje, el ADN es un lenguaje. Entonces, por eso el psicoanálisis es tan revolucionario, porque te dice que se puede cambiar la estructura psíquica, que es una posición, realmente es una posición en el lenguaje. Es una posición en el lenguaje. Y entonces en el análisis se va cambiando tu posición en el lenguaje. Por eso no se hace diagnóstico. Por eso no se sabe quién viene hoy, qué paciente viene hoy, hasta que no empiece a hablar. El psicoanalista no dice, este es Pepito que tiene una neurosis obsesiva. No. Tiene que ir en blanco. Por eso tiene que estar muy bien psicoanalizado también el psicoanalista. Porque tiene que ser capaz de escuchar a ese paciente como un nuevo paciente cada día que viene viene. uno con una etiqueta, pues es difícil, ¿no? Exactamente. Porque muchos vendrán que ya tengo esto, o estoy tomando Bueno, esta medicación. pero eso desde de la psiquiatría o de la psicología le ponen la etiqueta. El psicoanálisis lo que tiene que hacer es quitarle la etiqueta. Quitarle la etiqueta y dejar ese hueco abierto para que pueda cambiar, para que se pueda transformar. Y ya sabe que en ese camino de transformación va a pasar por otras estructuras, que va a pasar de un trastorno bipolar, que a lo mejor en la siguiente sesión me viene obsesivo, me viene por una neurosis obsesiva, pero a la siguiente espero otra cosa. No espero que se repita, no le voy a encasillar en la neurosis obsesiva, porque ya sé que a la siguiente me va a venir con otra máscara, que son máscaras que se tiene que ir quitando, es como una capa de una cebolla, se tiene que ir quitando para llegar a producir un estado de salud. ¿Y cuál es el estado de salud? Es el estado en que un día estás 5 minutos obsesivo, otro día estás 5 minutos histérico, otro día estás 30 segundos deprimido, triste, no te deprimes, estás 30 segundos tristes y te vas a la calle a trabajar, ¿no? Eso es el estado de salud, donde todos esos mecanismos que intervienen en cualquiera de estas patologías son mecanismos normales de funcionamiento del aparato psíquico y que por tanto se ponen en juego en la normalidad del aparato psíquico sin necesidad de enfermarte. Eso es Pero en este caso, por ejemplo, entonces, digamos, cuando la persona está enferma o como usted dice, que lo etiquetan, ¿no? Tanto el psiquiatra como a veces el mismo psicólogo, el psicólogo no es psicoanalista, el psicólogo es psicólogo y el psicoanalista es psicoanalista, son dos cosas diferentes. Y le formulan o le dan un medicamento, un tratamiento, es decir, una pastilla, prácticamente lo están encasillando, por lo cual el proceso de curación o de evolución o de cambio, en este caso con ese médico no se va a producir. Es decir, se va a quedar enquistado ahí e incluso él va a aceptar de forma quizás pasiva que él tiene una neurosis, no sé, de tal tipo, la que el diagnóstico le haya hecho el psiquiatra,
y el medicamento que tiene que tomar es este, y entonces de ahí él no va a salir. Él va a ir con un corderito, me tengo que tomar esta pastilla porque tengo un estado de ansiedad de madre, o porque tengo una depresión y qué sé yo, y tengo que tomarme un antidepresivo. Pero entonces, en mi pregunta, el antidepresivo, que también se toma ese individuo, lo cual le crea un estado de, quizás incluso hasta de euforia, en un momento determinado, él se va a creer que ya está curado, ¿no? Pero sin embargo no va a escapar de ese esquema en que lo ha establecido el médico. Claro. Y eso también es muy peligroso. Muy peligroso. Eso también es muy peligroso porque lo encapsula ahí, pero a partir de ahí él no conoce más nada que ese estado que tiene, pero él no conoce su aparato psíquico. Claro. Por lo cual él no sabe cómo él puede despejar todas esas dudas. Y a partir de ahí entonces él dirá, el medicamento es el único que me puedo tomar, este es el que me ayuda, este es el que me salva, y punto. Claro. Pero eso es muy peligroso también. Es muy Bueno, pero peligroso. supongamos que esa persona, por ejemplo, como yo hasta ahora lo de psicoanálisis, para mí no existía porque no sabía ni lo que era. A lo mejor habías oído la palabra, pero vamos, que no sabía ni lo que, no le ponías significado. Entonces, supongamos un paciente eso que tiene un tratamiento por trastorno bipolar o por esquizofrenia, por lo que sea. Ante la alternativa de, por ejemplo, no conocer el psicoanálisis y no tomar la medicación, pues yo creo que está clara, tiene que tomar la medicación. Entonces, tampoco es tan peligroso. Porque, a ver, yo conozco personas pues, con trastorno esquizofrénico, con trastorno bipolar al -3, que yo sepa, porque mucha gente puede tenerlo y tú no lo sabes, pero que hayan confiado en ti para decírtelo o que tú lo sepas por circunstancias que has coincidido en ciertos momentos, pues claro, esas personas más o menos llevan una vida equilibrada gracias a la medicación, porque si no, no sé, antiguamente por ejemplo yo no sé si realmente las personas cuando tenían manía eran consideradas la locura, ¿no? Es eso, esa idea tengo yo, y iban al manicomio. Hoy en día, pues gracias a Dios hay tratamientos. Vamos a ver. Lo que sucede es que esos tratamientos efectivamente no transforman la estructura de... Es decir, lo que se producen son consumidores crónicos. Sí. Sí. Eso es lo que se produce. Pero en un momento determinado el fármaco puede ser imprescindible. No lo sé. Supongo, ¿no? Bueno, Eso pero quiere una cosa decir- es un momento y otra cosa es toda la vida tomar ese fármaco sin sin que eso te resuelva nada. Una cosa es decir, mira, pues mira, tuve ahí una crisis, fui y me dieron un fármaco, pero yo quiero resolver esta cuestión, no me quiero quedar toda la vida encasillado como un trastorno bipolar, o como un deprimido, o como un esquizofrénico, ¿no? A ver, pero es que la película que te cuentan a ti no es esa, porque claro, yo por ejemplo, que lo que digo, hasta ahora no conocía esta psicoanálisis, igual que yo, mucha gente seguramente tampoco sepa lo que es ni lo conoce, que existe o que puede solucionar estos problemas psíquicos. Entonces te cuentan la historia esa, pues claro, tú crees en ella, pienso yo. Claro, sí, porque es la ideología dominante. Porque has visto está en la el... alternativa, a lo mejor, como has acabado, casi acabado ingresado en un psiquiátrico y claro, no quieres repetir esa experiencia. Claro. Entonces, Sí, porque mira, cuando pues, vas al médico, que también es una figura de autoridad, pues es lo que te dice el médico que te tienes que tomar. Y cuando vas al hospital te dicen, mira, es que a ti lo que te pasa es esto, y te ponen una etiqueta. Entonces, ¿cómo no vas a creer al médico si te lo dice? Pues claro, te lo crees. Pero lo que estamos denunciando, porque es una denuncia que se está haciendo desde muchísimos lugares, desde el psicoanálisis, desde otras tendencias de la medicina que están naciendo ahora y que se están imponiendo, y que son otras tendencias que vienen también a resolver las enfermedades desde su origen en vez de intentar paliar los síntomas, o sea, porque los medicamentos estos son para los síntomas pero no resuelven las enfermedades. Entonces, se está denunciando eso, ¿no? Y todo esto que estamos haciendo para que cada vez más gente conozca que existe la alternativa de psicoanalizarse, ¿no? Que es otra alternativa que además va a la resolución. O sea, que te permite construirte como una persona sana, que no tengas necesidad de enfermar de esas enfermedades, ¿no?
Pero eso que tú planteas es interesante porque quizás a lo mejor el parangoneo que te voy a hacer puede parecer absurdo, pero no lo es. Por ejemplo, la misma lucha que hay entre el monopolio de la farmacología, de la farmacia, todo este mundo farmacéutico que es un monstruo, ¿no? Y la medicina verde, ¿no? El herbolario, toda una serie de cosas, que hay muchas alternativas. Sin embargo, por ejemplo, realmente la medicina tradicional como tal, a veces se niega exactamente a que pueda haber un paliativo, que en este caso la medicina verde sería lo que sería desde el punto de vista psicológico el psicoanálisis. Y te lo digo por una experiencia muy propia, muy personal. Yo tuve un problema físico, realmente no era psíquico, era físico. Yo tenía un problema en un pie con el escafoide, te das cuenta que es el tejido ese que está metido aquí para poder doblar con un desgaste total. Yo llegué al médico con todos los mecanismos habidos por haber, placa, esto, lo otro, inyecciones, no sé qué, no sé cuánto, bueno, en fin. ¿Cuál fue la solución del médico? Me dijo, ahí lo único que te podemos hacer es operar, dejarte el tobillo fijo y punto. Y dice, aparte ahí tienes artritis y eso no tiene solución. Así, tajantemente. Eso indiscutiblemente, un poco que me movió la cabeza, pues dije, yo, con la edad que yo tengo, si esto va por este camino, es imposible. Sin embargo, yo fui a la otra alternativa. Me fui al herbolario, me fui a no sé qué, hablé con gente que incluso tienen un conocimiento increíble que la farmacia ni los médicos aceptan, y me dijo, mira, tómate esto, empieza a tomarte esto te va a ir regenerando el tejido, y gracias a ese tratamiento, hoy yo puedo mover el tejido. Claro. Gracias a ese tratamiento que me dijo, lo tienes que tomar 3 meses, paras, después te tomas uno de mantenimiento y vas a ver, dice, esto es un proceso lento, pero con efecto. Y si hoy yo puedo caminar, doblar el pie y no me duele y toda una serie de cosas, ha sido por eso, porque ya el traumatólogo me había encasillado y me había dicho, esto es operación o hacerte una fijación del tobillo. Que eso no es fácil, ¿no? Porque los dolores eran terribles, no podía caminar. No, su esquema fue ese, no hay otro. Sin embargo, el otro, que es una alternativa, por eso te entendía cuando hablabas del psicoanálisis, por eso te preguntaba, cuando se encasilla a una gente, nada más que con un tratamiento específico, donde la posibilidad de ese enfermo, nada más que la pastilla, y no le dan la posibilidad de poder entrar él en su mundo psíquico, y como dices tú, quitando esa careta, ¿te das cuenta? O yo, en este caso, irle adicionando al cuerpo, a lo mejor el elemento que realmente le faltaba, que era el colágeno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Por eso es que a veces yo entiendo cómo la farmacia tiene tanta bronca con todas las cosas alternativas, ¿no? Porque lógicamente le está quitando sus ingresos, sus ganancias, sus beneficios y toda una serie de cosas, y le está quitando pacientes, por supuesto, porque me está quitando mi comida, ¿no? Y yo creo que en esa guerra está ahí establecida. Por eso lo entendía perfectamente bien, porque yo la viví, no psíquicamente, pero sí físicamente. Pero ese problema físico me podía haber llevado a un estado psíquico, Claro. que era el estado del dolor y de la no solución del problema. Interesante. Bueno, continuamos la próxima. A ver si ya se pasado. Pero bueno, sí, interesante este intercambio, ha sido muy bueno, porque realmente has tocado 2 temas ahí muy lógicos. Y yo siempre lo he visto siempre cuando se plantea el problema del psicólogo, pero el psicólogo no le interesa nunca que ese paciente brinque ese otro campo, que es el del psicoanálisis, que es la apertura a su mundo interior psicológico. Gracias. O a sus estados emocionales, porque a veces al psicólogo no le interesa que tú te conozcas perfectamente bien y que tú puedas quitarte todas esas máscaras, como digo yo, ese fango con el que viene y te vas bañando y te vas limpiando hasta que descubres tu verdadero cuerpo.
Yo creo que ese es el psicoanálisis, que cuando estás metido en el fango, estás tan embarrado que poquito a poco hoy viene porque te diste un bañito, porque el psicoanalista te lo hizo, pero mañana viene quizás con un poco de fango diferente, porque estás revuelto en esa historia. Bueno, pero es muy interesante y yo creo que esa es la guerra que hay actualmente. Pero Virginia, ¿tú crees que el psicoanálisis está en el lugar que le corresponde, que le correspondería como una forma de terapia muy sanadora? Está, porque en esa guerra que comentabas, donde se está atacando, pues por ejemplo, la acupuntura, se está atacando la homeopatía, con el psicoanálisis no lo pueden atacar. No. Es una solidez científica la que tiene que es imposible, el reconocimiento por el Ministerio hace poco se reconoció a una organización psicoanalítica como organización de beneficio para la salud, algo así, tuvieron que, ante juez y todo, reconocerlo, o sea, es muy difícil. Otra cosa es que el lugar que tiene de inscripción social, que el psicoanálisis tenga que estar en los hospitales, tenga que estar en los colegios, en las consultas médicas, en todos los lugares donde hay cirugía, en todos lados tiene que estar. Eso todavía no está como debería estar. Obviamente tendrá que estar, es una parte de la medicina, como cualquier otra. Lo único que cuida los aspectos psíquicos del humano. Pero ya estará, es una ciencia muy joven, tiene 119 años solamente. Y a pesar de ello ya ha producido grandes cambios sociales inmensos, ¿no? Porque también, si consideramos que en el siglo XX la esperanza de vida se ha duplicado, se ha doblado, desde que nació el psicoanálisis se ha duplicado la esperanza de vida. Bueno, la medicina también ha avanzado mucho, pero también la medicina tomó el psicoanálisis, también Freud era médico. Digo que el psicoanálisis ha estado estrechamente vinculado a la medicina desde su nacimiento. Entonces, ha producido cosas hasta ahora muy intensas y muy fuertes a todos los ámbitos, al ámbito de la salud, de la cultura, del arte. Entonces va a seguir produciéndolos, es imparable y va muy rápido. Para lo joven que es, solo tiene 119 años, va rapidísimo. Así que, bueno, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero nuestros bisnietos. Claro, nuestros seguidores ya tendrán otro mundo más psicoanalizado, por lo menos. No, yo pienso que sí, que eso que tú dices puede ser cierto, porque además tenemos que ir a un comportamiento de la salud a partir del estado psíquico y no a partir específicamente de los fármacos. Es decir, claro. Porque indiscutiblemente que si la mente está sana, te das cuenta, el cuerpo va a responder exactamente igual. Claro. Pero si la mente no está sana, si la mente se enferma y nada más que le buscamos una solución, nada más que a base de fármacos, por un problema transitorio o por otros intereses, realmente esa mente no se va a limpiar y ese cuerpo jamás se va a sanear. Exacto. Exactamente. Entonces eso... Ya lo decía el clásico, mente sana y cuerpo sano. Exacto. Mente sana, cuerpo sano. Claro. Bueno, continuamos Bueno, gracias, con profe. arte. Dale, hasta luego. Nada, chao. Adiós, hasta el martes. Hasta el martes.